Buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente a una nueva charla de mi oficina. Camino hacia las 1000. Estamos hoy día en la charla número 774 y vamos a hablar del proceso que tuvo el Perú para su ingreso a la Unión Postal Universal. Siendo la charla 774, eso quiere decir que hemos tenido muchas charlas anteriores y parece mentira que esto empezó durante la pandemia en el 2020 y que prácticamente contamos ahora 6 años haciendo esto. Y la única razón por la que hemos llegado hasta este punto es por el tremendo apoyo que tenemos de todas las personas que se dan un tiempo para preparar una charla, compartir aquí, colaborar y con eso hemos creado un repositorio inmenso. Y estadísticas cortas, porque este día jueves Paul Novoa va a dar una charla que va a hablar de muchas más estadísticas, pero esto es solamente una previa de esa estadística. A la fecha tenemos 195 conferencistas de 26 países. Añadimos un país más la semana pasada, pero si ponemos los videos, tenemos 1178 horas en videos y casi 44.000 diapositivas. Y si quieren saber quiénes son esos 195 personas y esos 26 países, en nuestra página web, en este link, van a encontrar eso. La presentación de hoy es referente a la Unión Postal Universal, una actividad, la de la Unión Postal Universal. Cuando se van al repositorio de estas 774 charlas, van a encontrar de que a la fecha, incluyendo esta y una que se va a dar en julio, han habido o van a haber 13 charlas que hablan de la UPU. 10 de ellas hablan la historia postal de mi país hasta la UPU hasta la UPU. Y la UPU se toma en casi todos los países como un antes y un después. Y el Perú no es la excepción, ningún otro país es la excepción. Pero dentro de esas 13 charlas tenemos dos charlas de cómo funciona la UPU, que es algo totalmente ajeno, por lo menos para mí lo era, referente a el mecanismo de la organización en sí. Y Marisol Hernández de Chile, que fue funcionaria de Correos de Chile, tuvo a bien darnos una charla y nos ilustró de esa parte que hasta alguna forma es oscura para los filatelistas, pero gracias por esa aclaración. Y esa fue la charla número 728. Va a haber una charla el 10 de julio, va a ser la 783 por Gerardo González de México, que entiendo es un funcionario de correos también ahí. Gracias por la invitación de Arnulfo, él va a estar acá y nos va a hablar de la misma dinámica, la UPU, la UPAE en México. Ahora, tenemos un montón de charlas. Uno de los desafíos que tenemos ahora es cómo llegamos a esas charlas, ¿no? Entonces, en nuestra página web, ahí está el spreadsheet que pueden buscar y todo eso. Pero si saben el número de charlas, les voy a dar un truco. Por ejemplo, antes poníamos el link para que vayan ahí y se vayan. Pero si saben que la charla de Marisol, referente a qué es la UPU, su descripción y todo eso, es el número 128, una de las cosas que pueden hacer, y si se han notado cuando publico yo los videos, le pongo este signo que es el hashtag Michi Gato, como le digan en su país, y ponen mi raya baja oficina y el número. Y si prueban esto en Google, lo primero que le va a salir es específicamente esa charla. A partir de la charla 600 en adelante, en nuestro repositorio están con esto. Del 599 para la número uno, solamente algunas, algún día lo actualizaré, pero esto es una cosa de que se las dejo ahí para que sepan cómo llegar a las charlas hasta que tengamos un índice más comprensivo, ¿no? Charla número 774. Se me ocurrió dar esta charla eh, por dos razones. La primera, porque hoy día es un día especial y lo vamos a ver en unos cuantos minutos, pero el tema que yo le tengo mucho cariño, digamos, ¿no? Es la historia postal del Perú. Desde el Perú República, desde 1821 hasta 1994 y todo lo que cubre el siglo XIX para mí es súper interesante. Y en el 2020 di tres charlas que eran el tiempo que nosotros nos poníamos corbata amarilla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya no hacemos eso. Pero las tres charlas están aquí. La parte uno cubrí desde 1821 hasta el 57, cuando se emiten las primeras estampillas. La parte 2 va hasta de ahí hasta el final de la Guerra del Pacífico y luego una segunda parte de esa parte 2 de por qué existían cartas sin estampillas. Esta va a ser como una cuarta parte de esto, pero con una expansión. Y me voy a expandir en esta parte, la parte
de la Guerra del Pacífico, que coincide con el ingreso de Perú a la Unión Postal Universal. Mi primer slide, donde tengo ahora ese link para ir a las charlas de la UPU de Marisol y la otra que está ahí, yo lo tenía cambiado y gracias a la charla que dio Fernando Prato ayer, tuve que actualizarlo, porque me hizo caer en cuenta de una cosa, de que en realidad todo este tema, la manera que lo desarrollo y me gusta llevarlo, es historia postal social. En este caso, la historia postal social de la evolución del correo en el Perú. Entonces, gracias Fernando por esa presentación de ayer, es la número 773. Si quieren saber cómo llegan, ya saben, el hashtag mi oficina 773. Entonces, un día como hoy, 16 de junio, en 1879, el Perú fue aceptado en la Unión Postal Universal. Hoy día es el 146 aniversario del ingreso del Perú a la Unión Postal Universal. Se dio después el Perú empezó sus trámites, y esa es la palabra correcta, en el Congreso de París de junio 1 de 1878. Y los estipulados de ese Congreso se supone que iban a ser efectivos y fueron efectivos el 1 de abril de 1879. Entonces, ¿por qué decimos que hoy día es el aniversario, junio 16, y no el 1 de abril? La razón es bastante sencilla y es por eso que quiero hablar de esto, ¿no? Como han sucedido muchas cosas en la historia del Perú, esto no fue fácil y de eso vamos a hablar. ¿Por qué al Perú le llevó este tipo de dinámica el poder ser aceptado y reconocido como miembro de la Unión Postal Universal? Entonces, todos nos basamos en documentación, estudios de otras personas y cada vez que doy una charla yo uso mucho de documentación de otros filatelistas anteriores que tuvieron ese interés en perpetuar su conocimiento en libros, artículos o lo que fuera. Y hoy día le quiero rendir un homenaje a Aldo Salvatecci. Aldo Salvatecci fue presidente de la Asociación Filatélica Peruana, un reconocido filatelista peruano, un profesional de éxito, quien a su retiro de su labor profesional se dedicó por entero a la filatelia. Entre muchas cosas, editó libros, no solamente de su autoría, pero de otras personas, y colaboró mucho con Herbert Moll, que es otro referente de la filatelia en el Perú. Herbert publicó un libro referente a la historia postal del Perú de 1874 a finales del siglo XIX, y Aldo Salvatecci colaboró con él en un capítulo. El capítulo era referente al ingreso del Perú a la Unión Postal Universal. Este capítulo existe en los dos libros, en el libro de Moll con la colaboración de Aldo Salvatecci y en este libro de Aldo Salvatecci, que es prácticamente el mismo tono, pero Aldo Salvatecci se dio el trabajo de buscar en los diarios del Perú un montón de información adicional que nos da todo el contexto. Entonces, mi agradecimiento a Aldo Salvatecci por haber hecho eso. Nos dejó muy joven, pero tanto su hermano es filatelista, su sobrino es filatelista y su hijo Renato también es filatelista, y me dijo que algún día daría una charla, así que en algún momento vamos a tener alguna charla de ellos. Así que una mención especial a Aldo Salvatecci por todo este trabajo que hizo. Entonces, lo que vamos a continuar aquí, esto es una visión global de cómo fue que el Perú llega hacia la Unión Postal Universal. Y vamos a ponernos un poquito atrás y indicar de que desde 1851 el Perú ya tenía un contrato con la Pacific Steam Navigation Company para utilizar la ruta marina en las costas del Pacífico, sobre todo en las costas del Perú. La ruta marítima del Correo del Perú se establece en 1851. Ahí tenemos charlas de eso, del doctor Guillermo Llosa ha hablado mucho del correo marítimo, en mis primeras dos charlas también se habla de eso. Y con ese contrato en puertas se va a crear una confusión que la vamos a ver en un minuto. Entonces, nos vamos a saltar muchos años aquí, y en octubre 9 de 1874 en el Congreso de Berna se crea lo que es la General Postal Union, que es el predecesor, en realidad es el nacimiento de la Unión Postal Universal. Coincidentemente, en 1874, un auditor que era embajador de Perú en Europa, apellido Pasoldán,
hace una auditoría del correo y se crea una reforma. Coincidentemente, dentro de las normas de esa reforma se emiten las estampillas de déficit y se hace un cambio a la unidad de referencia de peso, de onzas a gramos. Coincidencia, que era lo que se utilizaba dentro de la Unión Postal Universal. Coincidencia o no, sucedió en el mismo año, diferentes meses, con una persona que tenía conocimiento de ambas cosas, quizás. El Perú no era miembro de la GPU. Y los 22 países iniciales de la GPU solamente tenían un país miembro de América, que eran los Estados Unidos de América. El 1 de julio entra en efecto y de los otros 21 países, de estos 22, Estados Unidos uno de ellos, 21 más de europeos, eh, trataron de, digamos, de alguna manera tener posibilidades para aquellos países de que no éramos miembros de la GPU y que pudiésemos utilizar sus servicios. No lo pongo aquí o no lo puse, pero ya el Perú también tenía un tratado postal con la Gran Bretaña desde 1846 y Gran Bretaña es un agente importante en esta parte de la historia y lo vamos a ver en un momento. Entonces, el 1 de marzo de 1875, hablando de uno de los otros países, el Perú firmó un tratado postal con Alemania. Es exactamente el mismo tratado que firmó Alemania con Chile, países vecinos de la costa del Pacífico y prácticamente se tomaba la misma dinámica de ambos. En 1876 hay una reunión de la GPU en aquel momento, el 27 de enero, y se habla de una cosa que es importante, el duplicar el costo de transporte para aquellas colonias, sobre todo británicas y francesas, que estaban muy lejanas. La India era una de ellas, Nueva Zelanda, Australia y otros, que para enviar sus cartas no lo podían mandar al rate de 5 centavos, o 5 de 5 que era en aquel tiempo que había impuesto la GPU. Entonces, a estos países que estaban muy lejos se les permitió duplicar lo que le llaman el Long Maritime Rate, la tarifa marítima de larga distancia. Esta es una clave súper importante que tenemos que ver porque el Perú luego malinterpreta esto y pone una tarifa de 12 centavos. Lo dejo ahí y lo voy a mover en algún otro momento, que vamos a estar en el slide correspondiente. Y para el 1 de junio, ya moviéndonos al año 1878, hubo un congreso en París. En este congreso hubieron 33 países. Uno de esos 33 era el Perú. Y se le cambia en este congreso el nombre de GPU a UPU, Unión Postal Universal. Y el Perú muy vehemente dijo, yo quiero ser miembro y por supuesto dio su aplicación y todo. E inclusive el Perú solicitó no esperar que el momento en que el Congreso de París, que iba a ser los acuerdos de este Congreso entren en efecto, que era el 1 de abril de 1879, el Perú muy vehemente dijo, yo quiero ser miembro desde el 1 de octubre. ¿Qué sucede aquí? Gran Bretaña le dice un momentito, para que puedas hacer eso, tienes que demostrar, Perú, de que tienes un contrato de transporte de correspondencia hacia Panamá, que era el punto de intercambio entre la costa del Pacífico y del Atlántico, pero también importante, ¿quién te va a recibir las bolsas de correo y te los va a llevar de una costa a otra? Todo lo anterior lo hacía por este convenio que teníamos con la Gran Bretaña, el correo británico. Entonces, quizás el Perú asumió de que todavía podía tener eso siendo ese acceso al correo británico por el cruce de Panamá, pero la Gran Bretaña le dijo que no. Y para desanimar un poco más, lo que hizo la Gran Bretaña fue reducir su tarifa de Perú a Europa de un chelín y 6 peniques a 6 peniques, la tercera parte. Entonces Perú se sintió sorprendido y dijo, un momentito, no lo puedo hacer en octubre, me lo mueven para diciembre, por favor, que ya voy a estar listo para diciembre. Y durante este tiempo es el tiempo de que hay una tarifa de Gran Bretaña al Perú que era un tercio de lo que era antes, 6 peniques. Obviamente llegó diciembre 28, Perú se dio cuenta que no lo podía hacer, así que tuvo que renegociar el contrato con la Pacific Steam y diciendo verdades esto era lógico porque de todas maneras el correo británico, que también tenía contrato con la Pacific Steam, pagaba no solamente por lo que transportaba por ellos, pero en este caso iba a pagar por lo de Perú, entonces no había equidad en ese sentido, entonces realmente tenían razón.
Eso era uno. Y la segunda, el Perú tuvo que establecer una agencia postal en Panamá. No fue el único, muchos países lo hicieron. Desafortunadamente en esta época no hay marcas de eso, pero sí hay indicios que vamos a ver en un momento. Pasaba el tiempo y llegó marzo 25 y la Gran Bretaña bajo presión del, sobre todo de Alemania y de Francia, porque al momento que Perú había solicitado ingresar para 1 de octubre, el tratado postal con Alemania se fue cancelado o fue cerrado. Entonces Alemania le dice, caramba, tú ahora Gran Bretaña le estás llevando el correo del Perú, yo cerré mi tratado postal, yo también pudiera estar beneficiándome de esto y todo eso. Así que tienes que de alguna manera relajar tu presión sobre Perú y dejarlos entrar. Entonces, el 25 de marzo, eh, la Gran Bretaña de 1878, esto ya es 79, sube su tarifa a un chelín. Y el 1 de abril de ese mismo año de 1879, los acuerdos del Congreso de París entran en efecto. Pero el Perú aún no era miembro, pero el Perú, siendo el Perú, dijo, ¿saben qué? Hoy 1 de abril le ponemos la tarifa de la UPU y nos vamos para adelante, aun cuando la Unión Postal Universal no nos había reconocido como miembros. Esto es el 1 de abril. Y el 5 de abril, 4 días más tarde, Chile le declara la guerra al Perú. Entramos en lo que es la Guerra del Pacífico, que duró mucho tiempo y vamos a extender también un poco de esa parte. Pasaron 2 meses y medio que el Perú cobraba su tarifa UPU, pero nadie lo reconocía, pero ahí estábamos nosotros, tercos. Y en junio 22 de ese año, finalmente la Unión Postal Universal notifica a todos sus miembros, a estos 33 señores o países, que el Perú ha sido aceptado como miembro. Y en junio 16, un día como hoy, hace 146 años, la Agencia Postal Británica en el Callao cierra sus puertas y el Perú es reconocido como miembro de la Unión Postal Universal. Como ven, este trayecto no fue nada fácil, no es como que toco la puerta, UPU, aquí estoy, ¿me permites entrar? Fue muy largo, pero se complica aún más con esto de la guerra y a pesar de que aquí esta línea de tiempo la terminamos en 1879, esta presentación va a ir 7 años más adelante y vamos a ver la razón de eso. Buscando una imagen para hacerlo un poquito más historia postal social, me encontré con este interesante grabado de los representantes en ese Congreso de la Unión Postal en 1878 ahí en París. Y esto lo encontré en la página Facebook de la UPU y cada día parece que ellos ponen una cosa ahí, les recomiendo que vayan porque ponen muchas cosas interesantes. Yo lo que no sabía era de que este congreso fue en junio de 1879, pero muy al estilo de mi oficina y nosotros sin saberlo, este congreso tuvo una previa. Y esa previa fue la Exposición Mundial en París de 1878, porque el Congreso fue en el 78. Cosa interesante, pues, parece que siempre todos los congresos sucede de esa manera. Me gustaría saber por parte de quienes han participado, si es que pueden compartir alguna de esas experiencias, porque tiene sentido, ¿no? Hacerlo coincidir con la visita de personas de otros países que van a hacer otra actividad relacionada. Ya yéndonos al plano postal, vamos a ver una carta de estas que existe bajo el tratado postal con Alemania. Cuando se implementa este tratado postal, hubieron unas tarifas especiales. Las cartas de estas llevadas bajo tratado postal con Alemania no son comunes y se nota no solamente por la designación aquí en mano de que viajó por tarifa alemana o por la mala alemana, pero también por la tarifa que lleva y las marcas en la parte posterior, que son totalmente distintas siempre por la ruta que tomó para llegar a destino. Esta va de Lima a Domodossola, en Montecrestese, el norte de Italia, y entra por el lado de Alemania y diferentes fronteras como vemos ahí atrás. Este es por la mala alemana. Teníamos tratado con la Gran Bretaña desde 1846 y esta carta, que no es de Inglaterra, es de Bélgica, viene de Bélgica a Lima, como vemos acá, por correo, por Royal Mail y bueno, la conversión aquí era el 1,70, era para el correo británico que llevaba la carta desde Londres hasta Sudamérica a través de su contrato con la Royal Mail hasta Panamá y de ahí la Pacific Steam. Y solamente 25 centavos del porte de
Bélgica a Inglaterra. Como ven, era un buen negocio para Inglaterra mantener esto de aquí. Como dijimos, la Unión Postal Universal o la General Postal Union entra en efecto el 1 de julio de 1875 y hay muchos cambios. Y esta es una carta de Estados Unidos, en este caso de San Francisco a Lima, con una tarifa de 17 centavos. Eh, Nosotros, el Perú no tenía tratado postal en esta época con los Estados Unidos, así que había que hacer uso del correo británico que llegaba de Panamá al Perú. Entonces, esta tarifa de 17 centavos nos indica de que los 5 centavos era el porte doméstico de los Estados Unidos, 12 centavos, que eran los 6 peniques, iban para Inglaterra, para llevarlo de Panamá hasta Lima, y en Lima, como ya en 1874 se había implementado por la auditoría de Paz Soldán, la emisión de estampillas de déficit, esa estampilla de déficit de franqueo y por 10 centavos, 2 de 5, designa el porte de ingreso, porque el Perú no era miembro de la GPU, perdón, y había que hacer ese cobro de acuerdo a las estipulaciones del correo peruano. Dentro del periodo de la GPU, las cartas que se ven del Perú o de otros países también hacia los países miembros muestran lo que es las complicaciones contables del momento. Esta es una carta de Lima a Génova en 1877. Y como vemos, viajó por el BPO, por el correo británico, hasta Panamá. En Panamá hace un cambio a un paquebot francés. Al llegar a Francia, la marcan con los 80C, que es como si viniera de la costa atlántico, pero se equivocaron, no ese era el punto, esta venía del Perú, había que hacer una corrección a 1,70. Cuando llega a Génova, le ponen las estampillas de déficit y le hacen la anotación, 60 centavos para ti, 1,10 para el otro, y era toda una complicación contable. Entonces, esto multiplicado por miles, cientos de miles, quizás millones, obviamente era el dolor de cabeza de los correos. La Unión Postal Universal se puede resumir en una sola palabra: simplificación. Esto había que de alguna manera manejarlo. Hablamos de la reducción que hizo el correo británico para las cartas que procedían del Perú. Esta carta de la derecha es una carta doble, paga un chelín, que era el doble de los 6 peniques, y al llegar al Perú, el correo peruano la marca como porte doble, como debe ser. Esta es 15 días después, dentro de ese periodo de 2 meses y días, que la Gran Bretaña le reduce el costo del correo al Perú. Esta carta la he visto en un remate, está a la venta en este momento, es idéntica. Inclusive parece ser del mismo remitente e inclusive tiene el mismo matasello, pero este es de algunos meses antes. Y aquí se nota claramente que no está la reducción. Este es también un porte doble, no sé si tendrá estampillas de déficit atrás, asumo que sí, pero es exactamente los 3 chelines, 1,6 multiplicado por 2. Entonces, esta carta de la derecha muestra claramente esa iniciativa del correo británico de reducir la tarifa para desalentar un poco, ¿no? Quizás el uso o el ingreso del Perú a la Unión Postal. Y esa es una interpretación. Ahora, cartas a Francia, la misma operación. Vemos la complejidad. Esta va directamente a Francia, pero fue por el correo británico. Entonces, al llegar, llega hasta Londres, la envían a través de Calais a su destino. Este 16 es una anotación de qué parte era para qué parte es para Inglaterra, el 1,70 que era lo que venía para ellos, el Reino Unido, y los 50 céntimos que quedaba en Panamá. Era un laberinto. Dentro de todo esto, el 14 de febrero de 1879 empieza la Guerra del Pacífico, pero no empezó con el Perú, empezó con Bolivia. Entonces, este es un diario que encontré en el internet de ese día, ¿no? Que habla de que las tropas chilenas habían tomado el puerto de Antofagasta. Y ese mismo día, el Perú, en su afán de ser miembro de la Unión Postal Universal, sí o sí, ya estaba publicando. Estas son una serie de cosas que encontró Aldo Salvatecchi, que han sido publicadas aquí, que fueron publicadas en el comercio, y las documenta en su libro. Habla de que circunstancias independientes a su voluntad, por este momento no podemos entrar y estamos haciendo todo lo posible para poder ser reconocidos como ingreso. Entonces hablamos de la Guerra del Pacífico y tenemos que hablar de Bolivia, porque la Guerra del Pacífico dura casi 3 años y medio, un poco más, pero con Bolivia duró un día.
y la razón de que Perú participe en la guerra es por un tratado que hubo, ¿no? Un tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia. Este es el tiempo de disputas territoriales y en aquel momento tanto Perú y Bolivia verían a Chile como un potencial enemigo, entonces que podía hacer una avanzada. Ahora, cada país va a escribir la historia de acuerdo a cómo lo ven. Este es el lado del Perú, la interpretación del lado peruano. Obviamente hay interpretaciones de otro lado, como es válido de hacerlo. Y también este tratado buscaba esa alianza, pero este tratado no había sido abierto y Chile quizás se había enterado por un tercero que eso existía, y durante este tiempo le exige al Perú de que tome posición, y la posición de retirarse, no hacer nada, pero Bolivia presionaba al Perú para que participe, entonces estaba en el medio de los dos fuegos. Esta carta que le encontré de un remate es la única carta que existe de ese día, ¿no? Del 14 de febrero de 1879. Procede de Antofagasta y la carta que está dentro habla, pues, ¿no? De que ya este territorio ahora es chileno y bueno, esto es la guerra del Pacífico entre Perú y Bolivia, duró un día. Con el Perú duró mucho más por otras múltiples razones. Seguíamos avanzando y el Perú con la presión de Bolivia para entrar en la guerra y tratando de hacerse el diplomático, que era la posición correcta en aquel momento y que realmente tomó el Perú, continuaba con su afán de ser miembro de la Unión Postal Universal. Entonces, el 30 de marzo, un día antes de que entre en efecto la tarifa de la Unión Postal Universal, de acuerdo al Perú, que lo iban a adoptar sí o sí el primero, publica este tarifario. Pero como ven, hay dos líneas y la razón es bien fácil. Lo que sucede es que debido a la guerra, ya en esta época el Perú no era potencia exportadora de guano porque ya se había encontrado un material de reemplazo que era el salitre, estábamos en una inflación bien grande. Entonces, depende con qué se pagaba la carta, iba a ser o 11 centavos pagada en moneda fuerte, en metálico, en plata, o 27 centavos si se pagaba en billetes, casi un 140, 150% de diferencia por la inflación. Inflación, guerra, tratando de entrar a la UPU, igual seguíamos para adelante, eso se llama perseverancia, y en unos días más, el 5 de abril de 1879, se declara la guerra. Perfecto, nos declaran la guerra, pero nosotros seguimos andando cómo entrar a la UPU. Entonces se seguían publicando cosas, bueno, las cartas que van a Hawái van a tener una consideración especial, igual las que van a Nueva Zelanda, South Wales y todo esto. La razón es ese estipulado que mencioné antes, en el cual había se doblaba el porte marítimo para quienes estaban muy distantes. Hawái muy distante, Nueva Zelanda muy distante, Perú muy distante de Europa. Una serie de cosas que compiló Aldo Salvatecci, que las dejo aquí solamente porque va a quedar el PDF, pero aquí vienen cosas importantes, ¿no? Establecemos que a partir del 1 de abril le ponemos la nueva tarifa, este es el cambio que estamos tomando. Hay precios diferenciales si vamos por el estrecho de Magallanes o por el istmo de Panamá. Este es el cruce de Panamá, el famoso un centavo del que también vamos a hablar. No podemos poner costos adicionales, se prohíbe que se mande dinero, todo ese tipo de cosas. Y hace no mucho tiempo, ya un par de años más o menos, tuve la suerte por fin de conseguir una carta reexpedida y de rezago. De esa no, nunca había tenido una y conseguí una que se las voy a mostrar aquí. Eso queda como referencia. Entonces, perfecto, aquí vamos. 1 de abril de 1879, el Perú no es miembro de la UPU, pero implementa la tarifa de la UPU. Esta carta es de mayo 15, de ese periodo. Y imagino yo que pagaron en metálico, no lo sé, no me consta, pero solamente tiene este sobre entero postal de 10 centavos. No tiene el un centavo del cruce de Panamá y obviamente fue taxada y viene del Callao, va del Callao a Morbihan, en Francia. Y tiene esta interesante marca, ¿no? Que es Perú Paquebot francés. Esta carta obviamente viajó en un paquebot inglés, del correo británico, pero no llegó a Londres. Bajó en Burdeos y se utilizaba esta marca. Creo que solamente fue durante ese periodo. Es una marca bastante rara francesa que indica exactamente que esta carta proviene del Perú.
El hecho de que existe una marca así significa que había mucha correspondencia que venía del Perú. Y es el caso, porque una de las compañías globales de aquel tiempo tenía una operación grande en Perú, Thomas Lacham. Carlos Malpica, también de Perú, dio una charla respecto a esa compañía, una compañía global. Ellos tenían presencia en prácticamente todo el mundo y una de sus principales era en Francia, entonces quizás había mucha comunicación entre ambos y bueno, quizás esa sea parte de la razón de que existe esto, ¿no? Entonces, supongo lo pagó en metálico, solamente tiene los 10 centavos, estamos en mayo, estamos en el periodo de transición. Y esta la pagaron en billetes, es la tarifa de transición, 27 centavos. No había estampilla de 2 centavos, un bisectado de 5 hace. Estaba de Tacna a Westport, que es en Gales, y es de mayo 17, unos días después. Todavía no habíamos pasado nada. Cartas de estos 2 meses y medio son bien raras de encontrar. La tarifa de por sí de 27 centavos es rara, pero dentro de este periodo se hace más difícil por la frecuencia y los barcos no viajaban todos los días, viajaban 2 veces al mes. Entonces se hace inclusive mucho más complicado. Esas son tarifas externas. Ya hablamos de la Guerra del Pacífico, que es lo que estamos aquí, estamos andando con todo. Y como habíamos hablado, en junio 12, la UPU comunica a todos sus miembros que Perú es ahora miembro de la Unión Postal Universal o que ya había completado todos los requisitos. Y el correo británico emitía estos anuncios. Y este es el único anuncio formal que se conoce en el mundo o inclusive Perú, porque no hay ninguna impresión de nada que diga el Perú fue aceptado, todo es solamente por parte de periódicos, publicado por la British Post Office, de que el 17 de junio del 79, indicando, anunciando de que el Perú había sido admitido en la Unión Postal Universal y dando nuevas tarifas, ¿no? Ahora la tarifa de la Gran Bretaña hacia el Perú era de 4 peniques, Postcar era 1,5 y por ahí andaba la cosa. Una tarifa importante es la de periódicos, que es de impresos. Anteriormente enviar eso hacia afuera no era posible. La Unión Postal Universal facilitó eso o lo normalizó. Nuevamente, comunicaciones que suceden aquí. Aquí se confirma, de acuerdo a lo que encontró Aldo Salvatecci en el comercio, que el 12 de junio la circular enviada por la oficina de la UPU notifica a todos. Lo pasamos de ahí y aquí tenemos ya dentro de lo que es el periodo que Perú ya ha sido aceptado y seguía con su tarifa de 27 centavos porque estábamos en guerra, estábamos en inflación, pero lo más importante, el Perú ya estaba planeando tener emitir una serie de estampillas específicas para el correo que iba al extranjero bajo la Unión Postal Universal, bajo los preceptos de Unión Postal Universal. Esta va del Callao en antes de septiembre 27, los 27 centavos pagado en billete y toda esta cuestión. Teníamos sobres preimpresos y el valor del sobre preimpreso podía ser tomado en cuenta para el envío hacia el exterior, sumando para la tarifa de 27 centavos. Este va a Berna, octubre 29 del 79, 27 centavos, 25 con estampillas y 2 centavos del entero postal, vía Londres a Berna. El manejo de la correspondencia requería de ciertos formatos. Estos formatos eran las guías de remisión que siempre el correo mandaba al interior del país. eh, y en este caso las empiezan a usar para mandar afuera. Señor administrador de la Unión Postal, le estoy enviando 16 cartas sencillas, 8 dobles, un pliego y tanto. Lo interesante de esto es que está fechada el 8 de octubre de 1879, que es una fecha importante en lo que es la Guerra del Pacífico, porque este es el combate de Angamos. Y este es un antes y después de lo que sucedió posteriormente al haber sido derrotado la Fuerza Naval del Perú en ese combate. Sin embargo, nosotros seguíamos andando. Ese mismo día se publicó una acta de canje que existía porque el correo, como me lo van a hacer notar quienes han trabajado ahí, tiene que salir sí o sí. Llueva, truene o lo que suceda, el correo continúa y estas son muestras de que eso sucedía. Este es un porte triple del 27 centavos, 81 centavos. Lima a Burdeos. En este caso, toma los 20 centavos del entero postal o del sobre postal de 20 más las estampillas y el 1.
Y la carta que le sigue es una carta bastante interesante porque esta es la primera carta que se conoce que fue fuera del Perú bajo los preceptos de la UPU. Y tiene algo que indica de que había una agencia postal peruana en Panamá que quizás no sabía qué hacer en este momento, porque esta es la secuencia de cómo esta carta viaja, ¿no? El 2 de enero la deposita en el Perú, el 7 de enero sale y se queda 30 días en Panamá tratando de hacer, ¿qué hacemos con esta carta certificada? Iba a Londres, pero ¿qué hacemos ahora? No sabemos a quién se la mandamos. No hay, en la parte de atrás no hay otra indicación más que las estampillas restantes. Imagino yo de que esos 30 días estaban tratando de averiguar, ver o cómo hacer para conectar esta carta certificada, una de las primeras que quizás estaba manejando esa agencia postal, definitivamente hoy día la más antigua carta certificado que se conoce bajo preceptos de la UPU y tratar de enrumbarla. Porque no hay otra manera de explicar esos 30 días de quedarse en Panamá. Una vez que ya es enrumbada a Nueva York y llega allá y cruza, esta es la secuencia hacia destino final. Certificación en esta época, de acuerdo a la UPU, incluía dos servicios: el servicio de certificación y el servicio de acuse de recibo. Este es un formato de acuse de recibo de Francia, de una carta que vino certificada al Perú. El Perú la marcó con su número de certificación, la procesó el 19 de marzo del 80 y retornó el acuse de recibo a quien la enviara. Este es un sobre súper interesante que tiene historia personal. Sobres con la estampilla de un sol son raros, hay tres, bueno, dos ahora. Este sobre estuvo en remate y yo fui el underbidder y el ganador, un amigo, con una conversación me sale de que él había ganado este sobre y cuando lo recibe lo había dejado en la mesa de su casa. Situaciones que sucedieron, todo el rumo de papeles que estaba ahí lo llevaron a recycle, lo botaron a la basura. Así que esta carta que pudo ser mía fue de él, pero terminó reciclada en quién sabe qué. Quizás las fibras ahora sean parte de alguna caja o un cartón. La carta existió, ya no existe, es reciclada. Estamos hablando unos 12 años atrás, más o menos. Va de Lima a Roma, es noviembre 8, 2 soles 16, 28 veces la tarifa de 27 centavos. Esta carta era más o menos entre 105 y 120 gramos. Hasta aquí las estampillas. Pero estas son las estampillas comunes que circulaban y ahora había que sacar estampillas para la Unión Postal Universal y el Perú mandó a hacer las estampillas a la American Banknote, similares a las anteriores con colores y ya venían reselladas. Y estas estampillas llegaron al Perú en 1880, pero fueron capturadas por el ejército chileno. Entonces, el correo peruano, que todavía tenía la administración postal dentro del Perú, se vio en la obligación de emitir un sello de manufactura local, que es el famoso UPU Plata Perú, que estuvo en uso desde el 5 de enero del 80 hasta el 28 de enero del 81. En realidad, el Plata Perú continuó un poco más, también vamos a hablar de eso, pero la razón del cambio fue de que el 17 de enero de 1881 el ejército chileno ocupa Lima. Entonces el administrador de correos, en su afán de poder preservar la integridad del Correo del Perú, le comunica a la Unión Postal Universal, le dicen: señores UPU, han invadido Lima, yo no puedo garantizar la correspondencia fuera de Lima, solamente de aquí. La correspondencia fuera del Perú, buena suerte, si llega al extranjero y hay fallas, no hay por qué acusarnos. Claro, hay que tener en cuenta de que habían trámites contables y obviamente el director de correos no podía ponerse en esa situación de asumir algo que no estaba bajo su control. Entonces, el 28 de enero se emite un sello bastante similar, pero en este caso se reemplaza la parte de Perú con Lima, que era lo único que él podía garantizar. A- Se supone que las estampillas de Plata Perú fueron desmonetizadas y descontinuadas, pero tiempos de guerra, algunas se usaron posteriormente. El Plata Perú se puede ver usado después del 28 de enero. El Plata Lima no existe antes del 28 de enero. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta también. Hablábamos que hay 2 meses
de que 2 meses y días de que Chile no era todavía miembro de la Unión Postal Universal. Chile fue miembro el 1 de abril del 81. Lima fue ocupada el 17. Entonces, dentro de este periodo, también esa no afiliación de Chile motivó al director de Correos del Perú a mandar esa notificación fuera, porque en realidad no había cómo enforzar las reglas de la UPU con un país que aún no era miembro. Esa es otra de las razones que existe. Entonces hablamos del 28 de enero hasta diciembre de 1881 se usa el Plata Lima. En realidad esta parte de la Guerra del Pacífico fue de que el ejército chileno asumió de que cuando se ocupara Lima, la guerra había acabado. Todos estaban cansados, esto es parte de guerra con Chile, solamente lo menciono, pero no sucedió así porque el gobierno peruano, el gobierno independiente se movía al sur, la población seguía peleando, entonces había que seguir con esto. Entonces la guerra seguía y ya prácticamente todos estaban cansados y inclusive después que se ocupa Lima, el correo del Perú lo dejan en manos de la administración peruana porque pensaron ya aquí se va a acabar todo, pero no fue así. Desde el 17 de enero hasta el 1 de diciembre, la administración estuvo en manos peruanas, pero como todo seguía, el 1 de diciembre, la administración de Correos de Chile tomó control del correo del Perú. Y es ahí cuando se emiten las estampillas peruanas con el resello del escudo chileno. Estas funcionan desde diciembre de 1881 hasta 1882, julio, cuando las estampillas chilenas, las ruleteadas, empiezan a circular dentro del Perú. Para efectos prácticos, el Perú ocupado, porque no era todo, era territorio postal de Chile. Y esas estampillas chilenas se encuentran usadas desde julio del 82 hasta octubre del 83. En octubre 20 se firma el Tratado de Ancón, que es el Tratado de Paz, y en este tratado se pone en uso por un día estas estampillas que habían sido capturadas por el ejército chileno y que ellos algunas habían resellado con el escudo de armas chileno. Entonces, estas estampillas se ponen en circulación por un día y solamente ese día, el 23 de octubre de 1883, no se conocen en sobres, usadas con esa fecha son rarísimas, y lo que se dijo fue, empleados de correo, agarren cualquier estampilla que encuentren y la estampilla que encuentren la vamos a validar poniéndole un triángulo. Y esa es la razón por la cual existen los triángulos resellados, las estampillas reselladas con triángulo. Esta es la secuencia de resellos que se llevó como parte de ser miembro de la Unión Postal Universal del Perú en tiempo de guerra. Aquí vamos a pasar esto súper rápido, los resellos Plata Perú. Este es un caso interesante porque tiene el sobre de 2 centavos, pero como no tiene el resello de Plata Perú, esta fue pagada en metálico, no cuenta y tiene el pago de 12 centavos. Cuando se hizo el doblaje el porte normal de la UPU era 5, por la distancia larga hubiese sido 10 y el cruce de Panamá se tenía que pagar una sola vez y se tenía que pagar únicamente 1 centavo, pero el Perú malinterpretó eso y lo duplicó, de 1 centavo a 2 centavos. Por eso existe la tarifa de 12 centavos en el Perú, una malinterpretación de esa duplicación. Otro sobre de ese tipo, del 27 de agosto del 1880, estaba Frankfurt, 12 centavos, pagado en metálico. Nuevamente, los 2 centavos del sobre no cuenta para esta época. Este es un sobre bastante interesante, viene de la Guayana Británica al Perú y está certificado. Ya en este momento, siendo miembros de la Unión Postal Universal, teníamos esa facilidad de recibir todo y como vemos, una vez que llega al Perú, simple y llanamente se le recibe como cualquier carta, se le pone su certificado, se le maneja de esa forma y todo está andando súper fácil. Otra carta interesante, pero esta se saltó el correo. Fue originada por la legación italiana dentro del Perú. Me imagino que era parte del clero porque iba a Roma, no lo sé, supongo. El asunto es de que esta la despachan desde Panamá, entonces definitivamente fue de forma privada hasta Panamá y la mandan sin estampillas. Eso me hace pensar también de que la razón de que esto tiene que ver parte del clero, una vez que llega ya la multan con sus 3 liras 60. Un periódico de la época que habla de la ruta de Magallanes. Entonces, aquí está
cómo vamos por la parte del Pacífico, los barcos que están saliendo de la Pacific Steam, los que salen del Callao al Parapiso y todo eso, pero también se habla de un vapor mensual a Europa que viaja por el estrecho de Magallanes. Entonces, las cartas de esta época son difíciles de encontrar en la Plata Lima, Plata Perú, pero lo que son aún más difíciles son las que van por Magallanes, y la manera de enterarse de eso es porque no pagan el cruce de Panamá. Esta es una carta triple y aparte de eso demoran mucho más tiempo. Esta es una carta triple que va a Hamburgo y por la vía de Magallanes, pagando los 30 centavos, porte triple, no paga Panamá porque no hay que cruzar aquí, estamos andando sin ningún problema. Este es una estampilla rara en sobre plata Perú 50 centavos. Va de Arequipa a Bahnhof Langmen, creo que así se pronuncia, 10 días antes de la ocupación de Lima. ¿Por qué de Arequipa tiene que pasar por Lima? Porque la parte sur estaba bloqueada y la manera de salir era a través de Lima. Entonces venía por tierra hasta Lima, al Callao, salía hacia Europa. No, no había pare en Islay, ni Mollendo, ni ninguno de esos puertos. El 17 de enero se ocupa Lima, el ejército chileno transcurre por lo que es, esto es el Jirón de la Unión, para los que vayan a Lima en octubre a ver la exposición, ahí sí, el ejército chileno entrando hacia la Plaza de Armas, y por unos días, dentro de eso, desde el 17 hasta el 28, se siguió usando Plata Perú, esta carta es del enero 26, va también a Hamburgo, el Plata Perú a 2 días de ser retirado de circulación. Esta ya es de abril 20, unos meses después. Es una combinación del Plata Lima, este de acá es Plata Lima y Plata Perú. Debió haber sido sacado, sí, pero bueno, algunos continuaron. Dentro de todo el laberinto que habría por la ocupación y todas las cosas que sucedieron ahí están documentadas en los libros, no es de extrañar de que el Plata Perú, algunos que ahí lo hayan tenido, lo hayan seguido usando. Esta marca de aquí que dice Panama Union es una marca francesa que indica y- que la carta proviene de un país que ya es miembro de la Unión Postal Universal, porque no todos los países para esta época eran miembros, pero para abril del 81 el Perú era miembro. Otra carta adicional a este es de abril y todavía tiene la tarifa de 12 centavos y la razón que se sospecha por qué hay ese cambio de 12 a 11 es porque en abril del 81 Chile entra a la Unión Postal Universal. Lima estaba ocupada por el ejército chileno y imagino yo que el correo chileno tuvo que ir por el mismo proceso de revisión de todos sus procesos, tarifas y lo que fuera, y Lima siendo estando en las circunstancias que estaba, de alguna manera quizás el correo chileno consultó con el correo peruano y dijeron, uy, ustedes han doblado esto, vamos a regular todo. Y es más o menos para esta época que de la tarifa de 12 centavos ya se alinea con lo que debió siempre ser, mantenerse en 11. El cruce de Panamá no se cobraba doble, se cobraba solamente una vez. Otra carta de estas que tiene el Plata Lima, la de 5 centavos, y el Plata Perú de 2, también Panama Union, indicando otra vez de que procedía de un país. Ahora, estábamos en guerra, pero la vida continuaba, y aquí está solamente para poner contexto de la época, no estábamos en guerra, cierto, pero también había el intercambio comercial. Este es de un manifiesto de un flete que viene por la Pacific Steam, viene de Valparaíso, creo, al Callao, a este señor Tomás Valle, que fue un genovés y eh, no lo van a ver ahora, pero una de las avenidas más largas de Lima lleva su nombre. Eh, Fue un filántropo y quizás dentro de las muchas cosas que hizo fue uno de los que tuvo la mayor participación activa en fundar el Banco Italiano del Perú. Y hablando de bancos, estábamos en guerra, pero se seguían emitiendo bonos y todo. ¿Y por qué? Esta está firmada por este señor Dionisio Derdiano, que era el presidente de este banco, el Banco Nacional del Perú. Él era un terrateniente en el norte de Lima, en una ciudad que se llama Chimbote. Tenía muchísimas haciendas y esas haciendas fueron tomadas. Pero como buen emprendedor, dentro del tiempo de guerra, estamos hablando de julio del 81, él ya estaba planeando en continuar sus negocios y efectivamente hizo eso, fue fundador de este banco y lo mandó todo allí. Esta forma la hicieron el American Bank,
interesante, está aquí muy eh, remarcada. Dentro de este periodo también hablamos de que el gobierno peruano se trasladó a Arequipa, el gobierno independiente, 5 provincias del sur del Perú se mantenían fuertes y el ejército chileno nunca entró a ellas más bien se defendían. Y esta carta, a pesar de ser un plata lima, fue usado en Arequipa y sale en forma certificada, es una de las 2 cartas certificadas que se conoce con estos plata y va de Arequipa a Langmail vía Lima y vía Panamá, por supuesto. Estábamos en guerra, pero había la parte social del asunto y acá vimos otro grupo que emite unos bonos porque ellos quieren construir su logia. Pues esto es los masones que están emitiendo un bono fechado el 16 de septiembre del 81. Lima ocupada, estábamos en guerra, toda la cuestión, visión hacia el futuro y estaban colectando dinero para construir lo que es hoy que entiendo es un museo ahora, el museo de lo que fue la logia masónica del Callao, y lo sacan por ese distintivo. Y hablábamos de masones y antes estábamos hablando de las cartas rezagadas. Yo nunca había visto una carta rezagada de esta época o del manejo de esa forma, y tuve la oportunidad de conseguir esta. Esta carta viene este señor Federico Voigt, que es un alemán. La carta viene de Kassel, en Alemania, a Lima. El señor Federico Voigt era un tapicero alemán residente en Lima, pero con todo el laberinto de la guerra, él se había trasladado a Montevideo. Entonces llega al Perú, está en Lima, la tratan de procesar en Lima, pero el señor Boy no está aquí, pues si se enteran de que está en Montevideo. Entonces es reexpedida, es un rezago reexpedido y lo envían a Montevideo. No entiendo lo que dice aquí atrás, pero concluyo de que esta carta fue vía Valparaíso hasta Montevideo, tiene los 2 matasellos. Quizás al señor tampoco lo encontraron en Montevideo y mandan la carta de regreso a Berlín o a Alemania. Y en Alemania la abren porque quizás este señor estaba totalmente inubicado y le ponen estos cierres oficiales para ver el contenido y todo. Una carta interesante, una situación interesante, una persona que está en el medio de la guerra que no le correspondía y dijo, mejor acá nos vamos a un sitio más seguro. En esos congresos de la Unión Postal también se autorizó el uso de tarjetas postales. Perú, junto con las estampillas de la herradura, mandó a hacer tarjetas postales, pero también fueron capturadas por el ejército chileno. Pero otros países que tenían tarjetas postales las mandaban al Perú y el Perú, siendo miembro de la UPU, tenía que procesarlas. Este es un caso. Esta es una bastante interesante que va de Constantinopla a Lima en el 23 de diciembre de 1881. Turquía, siendo parte del Imperio Otomano, llega en tiempo de guerra, va a la tarifa de 20 paras para las tarjetas postales de Turquía a cualquier miembro UPU. En diciembre, la administración es tomada por los chilenos y se resellan las estampillas con escudo chileno. Ya no se indica UPU, ya para esta época Chile es parte de la Unión Postal Universal, Perú es parte de la Unión Postal Universal. Había un reglamento de colores de estampillas para el uso para países UPU. Creo que la estampilla internacional tenía que ser azul, pero en este caso pues estábamos en guerra, todo andaba, no sucedía ningún problema, todo se tenía que dar curso con los recursos que había. Lima estaba ocupada, se resellaron las estampillas, pero no solamente eso, también se resellaron lo que es el papel sellado y otro tipo de cosas, ¿no? Este es un manifiesto de una herencia que está originada en Porza, en Suiza. La enviaron al consulado en Lugano. Cuando llega al Perú, la resellan está con el papel sellado peruano. Al llegar al Perú, obviamente le ponen la marca de quien nos estaba ocupando en ese momento, que era Chile, y había que hacer una certificación de la traducción que la hizo el consulado de Estados Unidos. Un papel sellado interesante de esa época. Hablábamos de las estampillas chilenas usadas en el Perú. De julio del 82 hasta octubre 20 se usaron estampillas chilenas para efectos prácticos, igual que el anterior. Las partes ocupadas de Perú eran parte del territorio postal chileno, así que esto viajaba sin ningún problema. Una carta de Lima a Valparaíso pagando 5 centavos, que entiendo es el porte doméstico, siendo el mismo territorio postal tiene sentido. Y esta es una carta certificada que va de Lima a Montevideo pagando 21 centavos.
Estábamos en guerra, pero la cosa seguía y acá viene una carta del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Desde Viena a Lima. Eh, Creo que es por una revista o algo y hubiera sido interesante tener la revista. Imagino que lo pegaron a la revista. De repente la revista tendría algo más. Esto en la parte postal. En la parte social, el Tratado de Paz se firma el 20 de octubre. Esta foto que es icónica es de un prisionero chileno y su custodio peruano que habían intercambiado uniformes y se tomaron esta foto. Esta guerra, como muchas otras guerras, las personas son las que pagan las consecuencias, pero son intereses de otros. Y creo que esto lo demuestra, ¿no? Ambos en situaciones distintas, pero aún así tomándole el lado de amistad al asunto. El Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre, como habíamos mencionado, y todo se trata de regresar al bajo control peruano. Este diario, que es icónico en el Perú, El Comercio, estuvo cerrado por 2 años y el 23 de octubre se emite nuevamente. Esta es la nueva emisión después, o se edita nuevamente la nueva edición después de la guerra. Y estas estampillas de las que hablábamos antes con el resello de la UPU entran en circulación el día 23, pero solamente son válidas por un día. Estas son las estampillas, estas son unas pruebas que existen. Yo no tengo ninguna usada el 23 de octubre, pero sí he visto una o dos. Pero lo que se hizo este día, el 23 de octubre, es buscar en todas las oficinas qué estampillas habían y las resellaron con los triángulos. Y de ahí es que viene el triángulo. A partir del 23, perdón, del 24 de octubre, empiezan a entrar en circulación estas reselladas con triángulo. Pero dicho sea de paso, no es un solo triángulo, porque esto continuó por mucho tiempo mientras nos ajustábamos a la nueva dinámica. Hay 11 tipos de triángulos. Y si quieren saber de esto, puedes buscar en mi oficina la charla número 84 que dio Wim de Gelder, que es el experto en triángulos del Perú. Muy interesante cómo saber diferenciarlos y también cómo no ser sorprendido con la cantidad de falsos de estas cosas que existen. Una carta mixta que no es mixta, es pura casualidad. Cuando era reexpedida, podía ser reexpedida por el correo sin pagar porte adicional, porque la carta no había sido entregada y abierta. En este caso, la carta fue entregada y abierta y el remitente en Londres, quien la recibió, dijo, bueno, vamos a reenviarla a este otro señor, Carlos de Negri. Quizás la recibió alguien en ese domicilio, abrieron la carta, cuando fueron al correo, como estaba abierta, la tendrían que mandar. Esto no es un franqueo mixto, es simplemente una carta reexpedida en el mismo sobre. Curiosidad, sí, parte de la regulación hasta cierto punto. Una vez que la abres ya no la puedes reenviar con el porte original. Acabó la guerra, las tarjetas postales entraron nuevamente en circulación porque habían sido capturadas, son entregadas, pero esta vez el correo peruano las reselló con este sol. Este es de septiembre del 25 del 84. En 24 de octubre fue que todo fue entregado nuevamente, unos cuantos meses después. Y de esto no tenemos charla, pero sí Tom Myers, que fue un coleccionista muy ávido de Perú, tiene una colección. Si quieren verla, aquí está la colección esa. Y para cerrar el punto con sobres, vamos a hablar de este. Esto creo que resume todo lo que puede ser la Unión Postal Universal como facilitar las cosas. Este es un envoltorio de un impreso que fue de Lima a Rusia, a San Petersburgo, en febrero de 1887. Paga la tarifa de 21 centavos, porque en aquel tiempo los impresos pagaban 3 centavos hasta 50 gramos, creo. Esta habrá tenido 100 gramos, paga el doble y paga los 15 centavos de certificación. Por 21 centavos, un impreso de 100 gramos pudo ser enviado de Lima a San Petersburgo sin ningún otro problema. La única manera de hacer esto es que exista un ente que regula y a los que se han adherido estos países. Por eso la Unión Postal Universal es simple y llanamente simplificación. Y con eso quiero terminar agradeciéndoles a todos y como ya saben, tenemos ahora este nuevo logo que fue generado con inteligencia artificial y nos dio muy coloridos para mantenernos siempre vivos porque estamos camino a las 1000 charlas, pues, ¿no? Entonces tenemos que llegar a las 1000 charlas y nos falta muy poco, así que necesitamos que se apunten por ahí. Y la única razón por la que vamos a llegar ahí es porque todos han apoyado. Muchas gracias a las 195 conferencistas que han hablado a la fecha y ojalá hayan más para poder llegar a esas 1000 y quizás seguir más adelante. Bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, a ver si les puedo dar la respuesta.
a cerrar esto acá. Ups, listo. Luis Fernando, Hola Henry, felicidades. hola. El- eh, Quise hablar de primero, cosa que a veces muy pocas hago. Casi siempre me espero hacer más bien el último. Pero es que tengo alguna cosilla que hacer y no quería que se me pasara un comentario. No es una pregunta, Henry, es un comentario. Sí, sí, Eh, Me parece que nos has explicado lo que es, va a ser o puede ser, no lo sé, o debería ser una muestra de competencia de historia postal con el nombre que le diste del ingreso de Perú en la UPU o lo que fuera o algo parecido. Historia postal. Aquí no hay nada de nada que uno pretenda ponerle otro nombre. Esa es su categoría, esa es su naturaleza, a esa especialidad pertenece. Las poquitas cosas que pusiste que no son cartas, como tarifas o algún recorte de periódico, entran con naturalidad sin cambiar a la clase llamada C o como sea de la historia postal social. Esta es verdadera historia postal social y buena, muy buena. Lástima que los sobres mejores están, como dijiste, reciclándose en algún lugar donde los tiraron después del basurero en el que pararon, pero espero que tengas tantos tan buenos como para que de verdad la veamos un día, la disfrutemos. Y voy a decir una mala crianza. Si nos invitan los colombianos, como nos contó Manuel ahora, que los de Bogotá de vez en cuando invitan, la juzgamos en Bogotá gracias. o en San José en el 27 O en ambas. Te, o te, en te, re- ambas. Pero entonces, felicidades, felicidades, felicidades. Muy buena historia postal. Gracias. Te comento ahí, esta sección es parte de mi exhibit de Lima. Casi todo menos dos sobres están ahí. Así Lo que que pasa es que habría Lima que sí te permite refinarlo un hacer una poco. temática, que es otra cosa. Ah, claro, Pero, no, pero tú y sabes ahí que entramos en la contradicción de que hay gente que dice que la temática tiene que ser solo universal. No, por Dios. Hay que ser liberales con las reglas. Las reglas tienen que ser tales que podamos hacer muchísimas colecciones de todo tipo, bellas, estudios especiales, lo que sea, sin tener que estar poniéndole un nombre específico restringiéndose al tipo de material que ponemos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mostrar nuestras habilidades de coleccionistas en privado, llevándolas de vez en cuando al público, aunque como dice Manuel Arango, nos pateen con una medalla de bronce o de lata o de lo que sea, pero eso no importa, lo importante es mostrar las bellezas de alguna manera organizadas. Y vos has demostrado una habilidad extraordinaria para eso, con las que has ganado premios y con las que están pendientes de ganar premios todavía. gracias. A vos. Ahí está. Marisol, Ay, amigos, ¿cómo están? Qué gusto hola. de saludarlos. Me encantó tu charla, pero quedé muy metida con el tema del ingreso de Perú a la UPU, porque todos los documentos de la UPU indican que entraron el 1 de abril de 1879. Ya, es lo que dice. Sí, Mira, y en este rato, mientras escuchaba tu charla, me metí a las actas de París del año 70 ay, del año 76, creo que son. 7-8. 70, bueno. Ahí hay una nota que habla sobre el ingreso de Perú a la UPU y que habla de junio de 1878, que es Junio. una nota que, de 1878 que el gobierno suizo envía a todos los países en junio de 1878. Yo te voy a mandar el extracto. Sí, 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 Y te- envíamelo. Ya ahora, ¿por qué 1 de abril de 1979? Porque es la fecha en que entraba en vigencia el Tratado de París. O sea, para todos los Ujú. países es el 1 de abril de por eso, por ejemplo, Chile es 1 de abril de 1881 porque
son las entradas de vigencia del tratado. Entonces, como esta nota aparece, que dice junio de 1800, hoy se me está cortando. Ah, no. Como dice junio de 1878, los dan como admitido, pero el tratado indica el 1 de abril de 1879. Te lo voy a mandar porque no sé si eso hace un cambio muy grande, pero eh, quizás había un error en la fecha. Bueno, es un documento antiquísimo, es un Sí. link donde están todos los tratados de la UPU, desde los primeros hasta ahora. Está todo ahí. Oh, si lo tienes, envíamelo. Yo lo que sé es lo Sí. siguiente. Aldo Salvatecci compiló toda la secuencia de publicación directamente del comercio. Ahora, coincide de que esa notificación de la UPU, según lo que él encontró en el comercio, fue en junio, pero de 1879. Si está claramente visto el documento que tú tienes, sería interesante verlo. Ahora, de junio del 78 hasta más o menos marzo del 79, todas las cartas, y de esas sí tengo regular, que van al extranjero pagaban el porte normal a través de la Unión, perdón, del correo británico. Y esa es una época que existen muchas cartas de franqueo mixto, Perú con Inglaterra, también están las cartas que van por el tratado con Alemania, y todas ellas solamente llevan las estampillas peruanas al tipo de cargo que cobraba el Perú. Así que me imagino yo de que quizás se trató de unir en el junio del 7-8, pero todavía no estaban listos. Definitivamente Ujú. no es listo. Más probable es que sea junio del 7-9, pero me interesa muchísimo verlo, si puedes Sí, enviármelo. aquí hay una descripción de un acto diplomático, como te digo, que dice 24 de junio de 1878, donde se le informa a todos los miembros de la Unión Postal de que se admite a la República de Perú, pero, pero ¿qué sucede? Que en el fondo, y de hecho ustedes Perú es firmante del Tratado de París De París, de sí, 1870. Sí, es firmante. sí, es uno de los 33. Sí, entonces aquí se admite y en el fondo es 1 de abril del 79, no porque se acepta el ingreso, sino porque entra en vigencia el Eh, tratado. exactamente. Y, Mm, y eso también el Perú lo asumió, ¿no? No había sido, digamos, oficialmente aceptado. Quiero ver lo que tienes ahí. sí, Y, pero aún así estuvo pero no de enseguida. Sí, alineado. Ujú. ujú. Bueno, Gracias. Mauricio. Henry, gracias. Muy interesante la charla. Henry, me llamó la atención ver esas dos tarifas, si pagabas con dinero en metálico y si pagabas con billetes bancarios, pero se podía combinar. Digamos que yo llegue y no tenía suficientes billetes de banco, se andaba en monedas de plata. Se podía pagar la mitad en una y la mitad en otra. Dudo. Dudo. Nunca he visto un sobre que tenga parte y parte, pero tiene lógica. Lo que tú dices tiene toda lógica, Ujú, ¿no? Tengo 5 centavos en plata, el resto lo voy a poner en diferencial de billetes, pero ujú. no. Y me imagino el dolor de cabeza contable para el empleado en la ventanilla. Las estampillas que vendí con plata fueron estas, las que vendí con Sí. billetes fue otro, porque es la misma estampilla, no tiene ninguna diferencia una de otras, serán las mismas, Eh, sí. bueno, las que son plata, las que tienen UPU plata, eso Bueno, se es tiene que así, solo pagarle plata, metálico. pero Pero las... durante el periodo anterior tienes Ujú, razón. Y yo en realidad solamente he visto de abril a julio. ujú, Dos cartas que pagan 10 centavos, esa que tiene Perú Paquebot y ujú, una segunda que va a Inglaterra, que también está multada. Todas las otras que he visto de ese periodo, que no son muchas tampoco, pagan los 27 centavos ujú. normal. Ah, Esa ya. tarifa de 27 centavos es rara. Habrán, yo calculo ahora, unos pues entre 15 a 20 sobres, no hay más. Hay múltiplos, pero 27 es lo que... Ah, ya.
Sí, y otra cosa, bueno, lo que acaba de mencionar Marisol, de cuándo entraba en vigencia el tratado, sí, porque si uno se va a la página de la UPU, ahí aparece, bueno, la fecha, digamos, bueno, de Sí, sí, admisión es sí. cuando entró el tratado, que curiosamente también es la misma fecha de Honduras. Honduras también entra el 7-9, claro. Varios 7-9, países pero no, entraron el pero lo que me 7-9. refiero es que lo que dijo Marisol, que el tratado entraba en vigencia el 1 de abril. Entonces tenemos la misma fecha, 1 de abril del 7-9, Perú y Honduras. Ajá. Pero a lo mejor es que oficialmente desde esa fecha, en el caso de Honduras igual, no sabemos cuándo se firmó, es algo que seguimos buscando aquí. Debería estar en nuestra Gaceta Oficial. Asumo que por Perú debería ser igual. En alguna gaceta, algún decreto de algún ministerio, en algo, ahí tendría que estar cuándo Sí, se firmó y quién lo firmó. sí. A ver, ojalá que aparezca. No, Eh, Ujú, sí, a eso te explico. Lo que sucede es que los registros oficiales estaban en la biblioteca y ujú, estábamos en guerra y la Biblioteca Nacional de Perú fue saqueada. ujú, Entonces, si están, estarán en algún otro sitio o simplemente desaparecieron. En Perú, de todos los que han buscado, que yo conozca, Moll, Harman, Salvatecci, Nicoletti, porque esto ha sido una cosa recurrente de muchas personas. ujú. Absolutamente nadie ha encontrado nada. Quien encontró más fue Aldo Salvatecci en los archivos del Diario El Comercio, pero como documento que exista, qué sé yo, firma, copia o lo que sea, o inclusive una carta que indique algo, no hay. Ah, ya. Interesante, bueno, se supone, bueno, no sé si le parece entonces, ya había legación americana en Perú, ¿verdad, Henry? Ah, sí, había desde el tiempo de la independencia, ya creo que para el 22, 23, Es 1822, que a, 23 ya a lo estaban ahí. mejor enviaban copias de todo eso y tendría que estar guardado también en la Library of Congress. Sí, en la librería del Congreso hemos Debe encontrado tener. otras cosas de Ujú, otra época, no sé qué ujú, tanto podría ser, inclusive creo que alguien buscó ahí, no estoy más que seguro que buscó, pero nunca hay que rendirse, ¿no? Algo ujú. aparecerá. Tal vez aparece. Ojalá que aparezca. Henry, ahí Sí. te mandé el, Sí, 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 acá lo Eh, estoy y viendo. el documento completo que son como 500. Perfecto, Gracias, Henry. gracias. Henry, perdón, de Sí, pronto en la página, en el link que te mandé de de Haití, sí. eh, ah, es posible buscar allí, pues, tiene muchísima información. Voy a buscarlo. Yo he buscado en Google Docs y todo eso y he encontrado ciertas cosas, principalmente que son los reportes del correo americano y otros que hablan de las diferentes actividades con otros países, ¿no? Porque ellos lo que recibían lo documentaban. Ahora que tenemos la manera fácil de hacer búsqueda electrónica en esos PDFs, porque ¿quién se va a leer 1000 páginas? Pues no, por buscando una cosita chiquita, quizás algunas cosas puedan saltar. Bueno, a veces hay que leer las 1000 páginas para encontrar lo que uno necesita. Exactamente, eso también es bien cierto, porque la búsqueda se la puede saltar. La encontraremos, Manuel. Paciencia y buen humor. Bueno, en ese link me parece que puede haber algo interesante. Es cuestión tiene mucha información Sí, 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 esa sí. página. Muchas gracias. Ahí lo busco. Bueno, entonces con eso, gracias a todos por estar aquí y nos quedamos hasta el día